Hay mucha gente que se compra el Badmate para solventar la curvatura del pene. De hecho, hay youtubers que afirman que si tienes curvatura del pene, es decir, ya sabemos que cierta curvatura puede llegar a ser positiva. De eso creo que ya tengo algún vídeo hablando. Y si no, me parece muy buena idea para un vídeo nuevo. No sé si lo he hecho, la verdad estoy pensando si en el pasado he hecho alguno, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero hay cierta curvatura que es positiva, de la que no nos debemos preocupar en absoluto. Y luego hay otra curvatura que en primer lugar hace que nuestro pene se vea más pequeño y hace el sexo muy complicado, ¿no? Entonces, había un youtuber muy grande que aconsejaba, daba consejo para aquellas personas con cierta curvatura desagradable utilizar el Badmit para corregir esa curvatura, ¿no? Yo nunca me he pronunciado al respecto, pero en este vídeo voy a hablar sobre el tema, tanto si el pene te va a crear una curvatura por utilizar el Badmit, como aquellas personas que tengan ya una curvatura y la quieren corregir, si el Badmit es una opción ideal o no. Vamos a hablarlo. Lo primero que tengo que decir es, si quieres tu Badmit, te recomiendo de corazón comprarlo en badmitcontrol.com. Te voy a dejar la página aquí abajo en la descripción. Envían a todas partes, ya seas de España, de México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, da igual, envían a todas partes, de eso no te preocupes en absoluto, ¿vale? badmitcontrol.com. Y después de decir esto, vamos ya al tema, sin ir más, sin más rodeos, ¿no? Si tienes una... Vamos por los dos puntos, porque está él. El Badminton me puede llegar a crear una curvatura y luego está él. Si ya tengo una curvatura, me la puede llegar a corregir. Vamos con la segunda en primer lugar. Si tienes ya cierta curvatura no deseada, ¿vale? Si tienes cierta curvatura no deseada, hay casos que yo no te voy a decir que se vaya a corregir. O sea, yo no te puedo decir que se vaya a corregir esa curvatura porque te estaría mintiendo. Esa curvatura muy probablemente va a seguir tal y como estaba. Pero hay casos en los que ha cambiado la curvatura y se ha corregido, ¿vale? ¿Significa eso que te vaya a ocurrir a ti? No, porque también hay casos de personas que han utilizado el Badmit incluso durante años y esa curvatura se ha mantenido. Eso no significa que el pene no haya aumentado, por supuesto que ha aumentado. El tener una curvatura no significa que no puedas utilizar el Badmit, por supuesto que lo puedes llegar a utilizar. Pero eh, bueno, pues hay casos en los que le llega a corregir esa curvatura al Badmit, pero hay otros casos en los que no. Entonces yo no te puedo decir que te vaya a corregir esa curvatura porque te estaría mintiendo. Ya sabemos que en el Badmit la predisposición genética también es súper ultra importante. Y aquella persona que te diga que no, que todas las personas van a obtener los mismos resultados haciendo la misma rutina y tal, es una mentira, eso es una mentira. Yo puedo hacer la misma rutina que tú durante 6 meses y tener más resultados que tú o también tener peores resultados. Depende de tu predisposición genética y de la mía. Va a depender muchísimo de eso. ¿Significa que si tienes una mala predisposición genética no te vaya a funcionar el Badmit? Yo a día de hoy todavía no conozco a ninguna persona que haya utilizado el Badmit y no le haya servido nada. Que igual no vas a obtener los mejores resultados. Eso depende también de muchas cosas. No te centres en la predisposición genética. La predisposición genética puede llegar a ser importante como último factor. Pero si tú utilizas el Badmit al 99,9%, vamos a darle un 0,01%, te va a funcionar. Esa es la verdad. Pero hay personas a las que les va a funcionar mejor y otras personas a las que les va a funcionar quizás no tan bien. No te debes preocupar por ello. Corregir la curvatura, te va a corregir la curvatura. Insisto, no te puedo decir ni un sí ni un no, aunque haya muchas personas que sin haber realizado un estudio, una estadística, te afirmen que así es. Yo conozco de personas, conozco de suscriptores, conozco de usuarios, sabes que llevo muchos años con el tema del faloculturismo, que es la ciencia del alargamiento del pene, y conozco muchos casos que sí, que se les ha corregido esa curvatura, y conozco otros tantos muchos casos en los que no. No significa que no te vaya a funcionar, te va a funcionar, pero no te va a corregir esa curvatura, o sí. Eso ya depende de la predisposición genética. Yo me atrevería a decir que el único factor importante aquí es la predisposición genética. Quizás con un Extreme y no un Hydromax, ya sabemos que son modelos con mayor succión, quizás tenga más predisposición para la corrección de esa curvatura, pero tampoco me atrevo a afirmarlo ni muchísimo menos, ¿no? Y luego para aquellas personas que no tienen una curvatura y tienen miedo de obtenerla, no se deben preocupar en absoluto, porque yo personalmente no conozco a ninguna persona que haya obtenido una curvatura a través del Badmit. Por supuesto, yo no soy el caso y tampoco conozco a ningún usuario que me haya dejado escrito en los comentarios, ni en ningún foro, ni en absolutamente ninguna parte,
que han obtenido cierta curvatura no deseada mediante el uso del BADMIT. Por lo tanto, no es algo de lo que te tengas que preocupar en absoluto. Para los del punto principal, insisto, si tienes cierta curvatura, yo no me atrevo a aventurarme a confirmarte que te vaya a corregir la curvatura del pene. Si te dijera que sí, te estaría mintiendo. ¿Es probable que sí? Igual sí, podríamos hacer un porcentaje de estadística, es un tal porcentaje de que te vaya a corregir la curvatura del pene y un porcentaje de que no lo vaya a hacer. Pero yo he conocido casos de ambos. Y como no me sé la estadística principal, porque habría que hacer un estudio con miles de personas, y tampoco es el caso, te estoy hablando quizás de decenas, pero ni mucho menos ni cientos ni miles, pues no me atrevo a decirte ni que sí ni que no. Conozco casos de ambas partes. Quizás te diría incluso un 50%, dependerá mucho de la predisposición genética. Yo lo dejo todo, de verdad, o sea, creo que en ese sentido esto de la predisposición genética. Quizás por teorizar y aventurarme me atrevería a decir, quizás en todo caso, que se puede llegar a deber quizás a si es un Extreme, si es un Hydromax, si es un Hércules. Ya sabemos que los modelos Extreme tienen muchísima más succión que un modelo Hydromax o que un modelo Hércules. Pero, insisto, yo, en mi opinión, lo dejaría más por el lado de la predisposición genética. Pero es una opinión personal, no es una realidad, no es una verdad. Pero es interesante el tema de la curvatura y molaría muchísimo que se hiciera un estudio al respecto, desde luego. Pero, insisto, no existen esos datos, no existen esos estudios y yo conozco casos de ambos, ¿vale? Insisto, antes de nada y de que incluso querer corregir esa curvatura, creo que hay personas que quieren llegar a corregir esa curvatura y quizás no lo deberían intentar, ¿vale? Me consta que hay ejercicios Yelkin buenos para corregir esa curvatura, también te digo, pero no los voy a hablar en este vídeo, daría para otro vídeo, pero creo que este canal tampoco es tema para ello y creo que esos ejercicios Yelkin para corregir la curvatura precisamente ya están en internet, así que no te voy a dejar links ni nada, pero puedes buscarlos tranquilamente, que creo que existen, vamos, creo no, seguro, estoy absolutamente convencido que existen, pero antes de nada, mira si esa curvatura que tú tienes puede incluso llegar a ser positiva y que no deberías corregirla. Por supuesto, depende muchísimo de cada caso y depende muchísimo de la curvatura de cada persona, pero te recomiendo muchísimo mirarlo, ¿vale? Y sin más dilación, señores, si todavía no tienes tu BADMIT, insisto, te dejo badmitcontrol.com aquí abajo en la descripción. Es la mejor página, la más barata. Te reto a encontrar una más barata que sea de calidad. No existe. Es badmitcontrol.com. Y sin más, si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de like, una suscripción. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, me la podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.